Cuando comenzáramos esta lección en AutoCAD, les comenté que lo mejor era organizar los objetos por capa para mantener dicha organización en 3D Studio Max. Pues bien, vamos a ver ahora cómo administramos dicha organización. Para visualizar el explorador de capa, venimos acá al botón de Manager Layers. Va a ser este, tiene algunas similitudes con AutoCAD. En la primera columna vamos a ver el nombre de las capas actuales. Si quisiéramos crear alguna nueva, vamos al mismo botoncito que tenemos en AutoCAD, cliqueamos, por defecto le va a llamar Layer 1, en lugar de eso le podemos poner el nombre que deseemos, por ejemplo, terreno. En la segunda columna nos va a indicar cuál es la capa actual. O sea, si quisiera trabajar en la capa de planta baja, simplemente cliqueamos este botón y así nos vamos a estar trasladando de una capa a otra. En la columna de Hide podemos ocultar los objetos. Cuando aparece la lamparita apagada, significa que el contenido de esa capa va a estar apagado. La opción de frizar lo que hace es dejar el objeto en la escena, pero no lo podemos seleccionar ni modificar. Le cambia el color para que identifiquemos que está en una capa que está frisada, y si queremos seleccionar esos objetos vemos que no nos permite hacerlo. Los objetos que están frisados no los podemos modificar, pero sí van a salir en el renderizado. Los objetos que ocultamos, esos no los vamos a ver ni tampoco van a salir en el render. Si quisiéramos ver en la escena algún objeto y no queremos que salga en el render, entonces venimos y lo anulamos desde aquí. Esta opción básicamente se usaría para objetos auxiliares, y no es mucho menos confuso ocultarlos y no lo vemos ni sale en el render. Desde aquí podemos seleccionar el color de la geometría de un objeto. Para eso lo mejor es pulsamos F3 y nos cambiamos a geometría. Entonces, por ejemplo, si la antena quisiéramos verla más nítida en un color más claro, podemos venir y seleccionar de acá el color que queramos. Y como vemos, la geometría va a salir del color que nosotros indiquemos acá. En la última de las columnas, lo de radiosidad es un procedimiento utilizado por 3D Studio Max para el cálculo de la iluminación indirecta. Cuando anulamos la radiosidad para una capa, significa que el contenido de esa capa no va a ser tenido en cuenta para el cálculo de la iluminación indirecta. A su vez, en la primera columna vamos a poder ver el nombre de la capa y también un signo de más. Si extendemos el signo de más, nos va a mostrar los objetos que están dentro de esa capa. Por ejemplo, en la capa de esferas vamos a tener estas 3 esferas, y para cada una de ellas podríamos ocultarla. Vemos cómo se oculta la esfera de arriba, o frizarla, o que no salga en el render. El puntito significa que va a depender de las propiedades de la capa. O sea, la capa dice que salga en el render. Si depende de la capa, este punto está queriendo decir que salga. En este caso, el punto querría decir que no salga en el render. Y las opciones son que salga, que no salga o que dependa de la capa. Lo mismo sucede para la radiosidad, que depende de la capa, no sale y sale. En el caso del color, puede depender de la capa o directamente asignarle un color diferente para ese objeto. Vemos la esfera quedó de un color diferente. Si quisiéramos volverla a que dependa de la capa, simplemente cliqueamos y vamos a la opción By Object. Nos va a decir en lugar de By Object, By Layer, lo cual significa que va a depender de esa capa. Damos el OK y vemos cómo apareció nuevamente el puntito. Las capas también las podemos controlar desde la barra de herramientas llamada Layer, que para visualizarla hacemos clic derecho en algún lugar de la barra donde no haya ningún icono, por ejemplo este sector, y activamos la barra de herramientas Layer, que vamos a acomodarla por aquí arriba, y desde aquí podemos cambiarnos a otra capa, controlar si van a salir, si van a estar visibles, si van a salir en el render, si van a estar visibles o no, si van a estar frisadas o no, y desde aquí podemos abrir el administrador. Desde este botón podemos crear una nueva capa y vamos a ver estas otras herramientas de aquí arriba que van a hacer lo siguiente. Si seleccionamos esta esfera,
que sabemos que está en la capa de esfera, y quisiéramos cambiarla a la capa antena, lo que hacemos es tocar antena y luego hacemos clic en el signo de más. Deseleccionamos, vemos cómo cambió de color y cómo si ocultamos esa capa también se oculta la esfera. Para devolverla a la capa original la seleccionamos, tocamos esferas y el signo de más. Ese botoncito de más que tenemos aquí es el mismo que podemos usar desde aquí. Si tenemos seleccionada una capa, por ejemplo nodos, este botón nos va a resaltar los objetos que están en esta capa. Vemos como aquí seleccionó los objetos de la capa nodo. Si seleccionamos esfera y cliqueamos, resalta los objetos de la capa esfera. Si seleccionamos un objeto y no sabemos en qué capa está, podemos venir aquí a este botón y nos va a indicar en qué capa se encuentra ese objeto. Seleccionamos otro, tocamos y nos indica que está en antena. Las siguientes opciones va a ser para apagar todas las capas y prenderlas, o frizar todas las capas y prenderla. A través de este cuadro controlamos los aspectos básicos de una capa. Tendríamos más propiedades de la misma si hacemos clic en los papelitos, y aquí vamos a tener dos fichas, general y avanzada. Son opciones que en general no las vamos a usar, pero lo que quería era mostrárselas para que sepa que existe, y si fuera necesario podrían acceder a ellas para hacer ajustes que no se puedan hacer desde la parte exterior, como por ejemplo venir a decirle que todo el contenido de una capa no reciba sombras o no arroje sombras, que quizás sean las dos que más podemos llegar a utilizar.